Quemar los barcos es un dicho conocido, tal vez no por toda la gente, pero por muchos. Eso surgió, por lo visto, parece que de Hernán Cortés, el conquistador en el área de México, ¿verdad? El conquistador español. En el año 1519, Hernán Cortés llegó al área de México, Yucatán, y después pasó al Golfo. Y cuando desembocaron en el área de lo que hoy es Veracruz, con 500 hombres, soldados, 100 marineros, 11 barcos, la historia dice que él destruyó esos barcos. Algunos dicen que lo quemó, pero otros historiadores aseguran que no los quemó, sino los destruyó. Los perforó todos y los hundió ahí en el mar, en la orilla enfrente de la playa, destruyó los barcos. Con el propósito de que ninguno de sus soldados se amotinara o desertara o quisiera regresar a España. Él iba con la comisión de conquistar México, ¿verdad? Bueno, él no sabía que era México, ¿verdad? El área esa. Quemar los barcos, destruirlos, lo que significa es un compromiso total. Significa todo o nada. También significa alcanzar la victoria o morir. Una de dos, no hay término medio. O ganamos, tenemos éxito, o morimos en el intento. Es donde no hay lugar para el regreso, donde no tenemos otra opción sino seguir adelante. Bíblicamente, eso sería como cruzar el Mar Rojo, ¿no? Cuando el Señor hizo cruzar al pueblo el Mar Rojo, el Señor luego hizo que el agua regresara a su lugar y ellos ya no podían regresar a Egipto. Es lo que significa, ¿no? Aunque, según la historia del pueblo de Israel, ellos cruzaron el desierto, estaban en el desierto, pero de sus corazones nunca quemaron ese barco. Siempre añoraban regresar a Egipto. Cualquier cosita decían, ay no, aquí está muy feo, mejor regresémonos a Egipto. El Señor les puso el Mar Rojo, pero en sus corazones ellos no quemaron ese barco. Quemar los barcos, destruirlos, significa también lo que Jesús dijo, ¿verdad? Si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Eso es lo que el Señor está enseñando, ¿no? Te niegas a todo lo que te pueda estorbar para seguir al Señor. Todo eso, que pueden ser 1000 cosas, muchísimas cosas, son barcos que si no los quemamos, tarde o temprano vamos a querer subirnos a uno de ellos y escapar, ¿verdad? Escapar de las pruebas, escapar de la lucha, escapar de la cruz. Amén. O sea que los barcos, hermanos, son cosas que nos impiden llegar a la meta y deben ser destruidos. ¿Ok? No desmantelados. No decir, bueno, lo voy a desarmar, pensando tal vez en algún momento tenga necesidad, los voy a armar de nuevo, ¿verdad? Como les he compartido que hace años llegó un predicador a Guatemala y eso fue hace muchos años, en los años 80, y predicó en contra de la televisión y muchos cristianos sacaron sus televisores de sus casas y los destruyeron, pero hubo otros que los metieron al closet, ¿verdad? Por si las moscas. Y lamentablemente más adelante se olvidaron del mensaje y del propósito de lo que habían oído y volvieron a sacar como decían en ese tiempo, ¿verdad? El cajón del diablo. Okay. Hoy no es cajón, ¿verdad? Hoy es plano. Pero en realidad el aparato no tiene problemas. El problema es el corazón y lo que nosotros podemos tratar de ver a través de él, ¿verdad? Hoy todos tienen un cajoncito del diablo en su bolsa.
O sea, hermanos, que si sabemos que esas cosas todavía están ahí, en el closet, guardado, no lo destruimos, cuando vengan los problemas, las cosas difíciles, instintivamente vamos a correr de nuevo a querer embarcarnos en otro camino, porque se hizo muy difícil, se hizo cuesta arriba la caminata, la prueba está muy dura. Amén. Pero hermanos, el mensaje para nosotros hoy es que quememos esos barcos, porque si no los quemamos van a llevarnos al fracaso, un fracaso espiritual, porque todos esos barcos van navegando en sentido contrario al camino de vida, y es el camino correcto que nos va a llevar a la vida eterna, al cielo, estar con el Señor eternamente. Amén. Primera de Corintios capítulo 10, encontramos una amonestación del Señor para nosotros, un consejo del Señor para nosotros hablando de esto. Dice Primera de Corintios 10, verso 1, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Lindo, ¿verdad? Pero, dice el verso 5, de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. ¿Qué habrá pasado para que ellos hayan quedado postrados en el desierto? Si todo estaba muy lindo. Verso 6, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Amén. Todos esos son barcos, ¿no? Hablando de la figura que estamos hoy comentando, podemos imaginarlos como barcos, como salidas que en un momento dado nos embarcamos allí y nos apartamos del camino correcto y fallamos al Señor, pues. Y lo peor es que no nos va a llevar a la meta, sino nos va a llevar a ser destruidos, como dice aquí, que todos ellos quedaron postrados en el desierto. Fue por eso. El verso 11, el verso famoso que hemos dicho muchas veces aquí, que lo debemos tener subrayado en nuestras Biblias, ¿verdad? Dice el verso 11, y estas cosas, todas esas cosas les acontecieron a los israelitas como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Amén, hermanos. Si la murmuración los llevó a ellos a perecer en el desierto y no dar en el blanco, no llegar a la meta, entonces es un ejemplo que nos amonesta a nosotros acerca de la murmuración. Entonces es hablando de la figura, ¿verdad? Es un barco que debemos destruir, que no exista más en nuestra vida. Que cuando la murmuración, la posibilidad de que murmuremos se presente, para nosotros no nos va a afectar, porque hace tiempo que destruimos ese barco, esa nave. ¿Me explico, hermanos? Pero si no hemos tomado la decisión de destruir, de abandonar eso en nuestra vida, cuando se presenta la situación, caemos nuevamente en murmuración, hablando de eso, ¿verdad? Pero hay muchas cosas, codiciando cosas malas, la idolatría, etcétera. Amén. O sea, eso es lo que destruyó al pueblo de Israel: codicia de cosas malas, idolatría, fornicación. Tentaron al Señor, murmuraron, y cada una de esas cosas podemos nosotros pensar cómo puede afectar a nuestras vidas. Solo codiciar cosas malas, puede haber muchas, ¿no? Amén.
Así que vemos que aquí en 1 Corintios, donde estamos leyendo, esos barcos los llevaron a ellos a la destrucción. Quedaron postrados en el desierto. No entraron a la tierra prometida. No entraron, dice Hebreos, al reposo de Dios, que es lo que Dios quiere darnos. Así que, hermanos, lo que está diciendo Corintios allí es: no cometamos el mismo error. No lo cometamos. Si por este sendero se fueron ellos y perecieron, somos faltos de entendimiento si nosotros nos vamos por el mismo sendero. ¿Sí o no? Es una tontería, una locura. Pero lamentablemente es lo que hacemos. Podemos darnos cuenta que ellos allá se fueron en un hoyo, pero como cristianos creemos que, no, a mí no me va a pasar eso. A mí no me va a pasar eso, pero vamos en el mismo camino. Entonces, ¿cómo podemos esperar que no nos pase? Amén. El verso 11 lo dice: estas cosas les acontecieron como ejemplo, pero un ejemplo malo, el cual no debemos seguir. Es lo que está diciendo. Por eso dice que es para amonestarnos. Entonces todo ese camino son esos barcos que debemos destruir en nuestra vida antes que se presente la oportunidad y estén ahí y brinquemos a ese barco. Amén. ¿Sabe usted, hermano, que la mayoría de cristianos creen que van a estar en el cielo o no? De veras. Están caminando igual que el pueblo de Israel, pero ellos creen que el fin de ellos no va a ser el mismo, sino que creen que a ellos no les va a pasar eso. Amén. Es como los jóvenes, ¿verdad? Los jóvenes, usted ve a los jóvenes, comen todo lo que les da la gana. Ellos creen que a ellos nunca les va a dar diabetes, ¿verdad? No, eso es para viejitos, a mí nunca me va a dar. Pero sodas y chocolates y todo, más de algunos de ellos le va a dar. ¿Sí o no? Y cuando le dé va a decir: yo nunca me imaginé que me iba a dar. Pero ¿por qué estás esperando que te dé? Mejor tomar pasos correctos ya, ¿no? Y no caminar por el sendero que otros han caminado y los llevaron a una situación seria, difícil, una destrucción. Amén. Lamentablemente Jesús dice esto: para aquellos que creen que van a ir al cielo, no importa lo que hagan, ¿verdad? Nunca quemaron ningún barco, nunca se negaron a sí mismos. Pero Jesús dice que en aquel día muchos que le llamaban Señor, Señor, serán echados al lago de fuego eterno. Y el Señor añade: allí será el llanto y crujir de dientes. Amén. Por eso es la amonestación de Corintios, para que no llegue ese día creyendo que nos va a decir el Señor: ay, bienvenido, te estaba esperando para que entres al cielo. El Señor les va a decir: momento, tú no puedes entrar. Ahí será, dice el Señor, el llanto y crujir de dientes. Amén. Un doctor mencionó esto, y que muchas personas hacen. Personas que saben que su papá y su mamá padecieron de diabetes, padecieron enfermedades cardiovasculares, les dieron derrames, les dieron ataques al corazón y terminaron su vida, algunos con amputadas sus piernas, otros sus papás terminaron con después de derrames, todos paralizados de un lado, ciegos, etcétera. Los riñones ya no les funcionaron y así murieron. Y hay muchas personas que saben que eso es lo que el doctor decía, ¿verdad? Saben que así murieron sus papás, con toda esa desgracia, y ellos no hacen nada por evitar lo que les suceda a ellos mismos. Viven de la misma manera y comen las mismas cosas y hacen las mismas cosas, sabiendo que tienen herencia, ¿no? ¿O no?
Si tus abuelitos y tus papás murieron de problemas cardíacos, quiere decir que tú también tienes el riesgo alto de que te pase lo mismo, ¿sí o no, hermanos? Amén. Entonces, este doctor decía que al ver que sus papás padecieron de esa manera, él tomó una decisión, porque él mismo ya estaba con problemas. Ese doctor que nos lo dijo tiene un marcapaso ya en su corazón, pero se cuida, pero increíblemente para que no, porque él dijo lo siguiente, que él hizo de caso que él ya había llegado al colmo donde llegaron sus papás. Y cuando pensó en eso, porque es lo que pasa, ¿verdad? Si te da hoy un derrame y estás todo paralizado de medio cuerpo, entonces es cuando tú dices, ay no, mejor ya no voy a comer menudo, ¿verdad? O sí, hasta ese día vas a decir, ay no, mejor ya no voy a beber sodas. Hoy sí, Señor, hoy sí me voy a poner en serio en mi salud, porque es que ya todo tieso, ¿no? Entonces este doctor dijo, yo me hice la idea de que ya había llegado ahí a ese lugar y quemé todos los barcos, fue lo que él dijo. No más, hablando él de su salud, ¿verdad? No más comer mal. Amén. Y tomó la decisión de vivir una vida diferente para siempre, ¿verdad? No una dieta de 20 días, una dieta de una semana, sino un cambio total en su vida, no más. Eso es quemar los barcos, hermanos. Amén. ¿Por qué esperar llegar a tener diabetes y que te amputen las piernas para tomar la decisión de yo no más Twinkies, no más comida chatarra, ¿verdad? No más, hasta que ya estás así? Mejor hazlo antes, ¿no? Ahora espiritualmente, hermano, ¿por qué esperar a que estés endemoniado y hasta entonces decir, ay no, me hizo mal oír tanta música satánica, ¿verdad? Usted sabe que hay cristianos que creen que no es problema oír rock, oír toda la música moderna, que es un desastre satánico, y cuando paran endemoniados ya es tarde, ¿no? Un poquito tarde, ¿no? ¿Por qué esperar a quedar postrado en el desierto como el pueblo de Israel para entonces pensar, ay no, parece que no era buena idea ver las cosas que veía, ocupar mi tiempo en lo que lo ocupaba? No fue buena idea vivir una vida de inmoralidad ya cuando estás descartado, destruido. Hermano, si tan solo Sansón hubiera quemado los barcos antes de la diversión, del placer, de la fornicación, Sansón no hubiera terminado ciego y sin fuerzas, ¿verdad? ¿Sí o no? Él nunca lo pensó. Él creía que podía seguir jugando con tener un placer de vez en cuando, ir a buscar es que qué lindo estar con Dalila, ¿verdad? Para Sansón era un tiempo refrescante para su carne, pero él nunca quiso quemar esos barcos. Usted sabe que Sansón era uno de los jueces, ¿no? El Señor lo había puesto como un juez sobre el pueblo, pero él se daba sus escapadas en esos barquitos, ¿verdad? Y de vez en cuando se iba a dar sus escapadas y decía, esta vez voy a salir como las otras veces. ¿Recuerdan? Es lo que dice la Biblia. Eso es, voy a leerles Jueces 16, cuando finalmente Dalila le logra sacar la verdad a Sansón y le corta el pelo y le dice, Sansón, es Jueces 16:20, los filisteos están aquí sobre ti.
Y dice que Sansón se despertó él de su sueño y se dijo a sí mismo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Amén. Qué triste, ¿no? Él nunca quiso quemar esos barcos. Y así hay muchos cristianos. Van a la iglesia, están llevando su vida cristiana así más o menos, ¿verdad? Tratando de no irse de una vez, pero se dan sus escapadas. Se dan vacaciones, ¿o no? Hay cristianos así, que tal vez aquí en la iglesia hay alguna actividad, como va a suceder el próximo fin de semana, ¿verdad? Es la competencia en Texas y no vamos a tener servicios aquí en la iglesia. Entonces los que ni van a Texas en este próximo fin de semana y no va a haber servicio, hay algunos que se dan vacaciones. Vacaciones espirituales, ¿verdad? Dice, ay, bueno, no hay iglesia, pues entonces vamos a rentar una movie, ¿verdad? Y vamos a hacer esto. Y barquitos que nunca han querido quemar. Vamos a rentar una movie. Y la esposa, ay, pero no vayas a rentar una como la de la vez pasada, porque esa sí estaba fea. Ay, sí, no, ahora voy a tener más cuidado. No queremos destruir de una vez ese barco que otras veces nos ha hecho daño. Es lo triste, ¿no? Amén. Hay personas que han sido metidas en un valle de aflicción, tal vez una enfermedad, tal vez un accidente, y en el medio de esa aflicción, ay, Señor, hoy sí, Señor, si me sacas de esto, hoy sí te prometo. Y el Señor los libra, los saca del valle, los saca del accidente, los saca de la enfermedad. Tal vez estaba todo quebrado, pero el Señor al fin le habían dicho que iba a salir en silla de ruedas, pero el Señor tuvo misericordia, salió caminando. Y cuando ya se sienten bien otra vez, se olvidan que le habían dicho al Señor, hoy sí, Señor. ¿Por qué? Porque no quemaron los barcos. Es lo que pasó, ¿no? Yo estoy seguro que muchos aquí conocen más de alguna persona, o quizás tú mismo eres esa persona que en un momento dado de aflicción le dijiste, Señor, hoy sí te voy a servir, hoy sí voy a seguirte con corazón íntegro. Pero cuando ya todo se calmó y cuando ya la tormenta pasó, vuelves otra vez para atrás a ver dónde están tus barquitos, ¿verdad? Como Sansón, darte tus escapadas. Daniel, la Biblia dice que él propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. En otras palabras, él quemó ese barco. Y no importaba qué delicias, qué cosas habían en la mesa del rey de Babilonia, ¿verdad? No importaba cuán apetitoso fuera Daniel. No cedía. Él había quemado ese barco. ¿Entienden, hermanos? Por eso es que muchos alcohólicos nunca dejan el alcohol, aún cristianos, porque nunca han querido quemar ese barco. Solo dicen, sí, ya no lo voy a hacer, pero no lo destruyen, no lo queman, sino en el fondo de su corazón piensan, ya no lo voy a hacer, pero tal vez para mi cumpleaños una copita de vino, ¿verdad? No han quemado totalmente el barco, porque el que lo quema ya no más, ya no existe para él. Amén. O sea, quemar los barcos representa que nos negamos para siempre de tomar esa ruta o hacer aquello que usábamos para salir del camino. Es como cuando un joven se compromete con una muchacha y se casa con ella. Ese joven tiene que quemar un barco
que es el barco de andar viendo otras muchachas y teniendo otras amiguitas. Eso ya se acabó. ¿De acuerdo? Mientras no tiene compromiso con nadie, ese joven puede escribirle a todas las muchachas que quiera, hablarle a todas, buscar alguna que le guste. Ay, bueno, me gusta más esta otra, y etcétera. Pero el día que él se compromete, él tiene que quemar ese barco. ¿De acuerdo, hermanos? Voy a decir algo que tal vez alguien que va a escuchar esto por internet va a dar el grito al cielo, ¿verdad? Tiene que borrar de su teléfono todos los contactos de sus amiguitas que tenía antes. Y yo sé que muchos van a decir, ay no, eso es fanático, eso es radical. Ese que está hablando está enfermo de la mente. Porque qué malo tiene seguirle escribiendo a sus amigas. No, hermanos, ese barco hay que quemarlo. Porque si no, en el primer momento que hay alguna dificultad con tu esposa, le escribes a tu amiguita y le dices, ay, tengo problemas en la casa, ¿verdad? Y la amiguita se presta para ayudar, ¿verdad? No te preocupes, yo voy a ayudarte. Hermanos, ¿vemos cómo es que hay que quemar los barcos? Y ese barco, muchos hombres casados, cristianos, no lo han querido quemar. Hemos dicho esto y sabemos esto. Todo hombre casado no debe ni estar a solas con una persona del sexo opuesto nunca, ni tampoco textearle a nadie que sea del sexo opuesto, a menos que sea su mamá, ¿verdad? Su hermana en la carne, está bien, pero a otras personas del sexo opuesto que no son su papá, su mamá, ni su hermana, ni su tía, no debe escribirle ni siquiera hola, ¿cómo estás? ¿Es radical eso o no, hermanos? Por eso el título de esto es quemar los barcos, ¿verdad? Borrado de una vez. Amén. ¿Sabe usted que Job hizo eso? Job quemó ese barco. Job capítulo 31 verso 1 dice esto. Leámoslo. Job 31 verso 1 dice Job: hice pacto con mis ojos, dice. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Job era un hombre casado, con hijos. Y Job hizo ese pacto, él quemó ese barco de nunca más poner sus ojos en una virgen. Y déjeme decirle, hermano, que muchos hombres casados cristianos no han quemado ese barco. Y van con su esposa en el carro, en la tienda, en algún lugar, y se cruza una muchacha, se le van los ojos. No ha quemado ese barco. Pero Job, un hombre de Dios, ¿no? Perfecto, dice la Biblia hablando de Job. Quemó ese barco. Mire cómo dice la Biblia de Job. Capítulo 1, verso 1 de Job. ¿Cómo dice? Capítulo 1, verso 1 de Job. Dice que Job hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Y era este hombre perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal. A mí me habla de eso, ¿no? Apartado del mal quiere decir que todo lo que es mal, todo eso ya lo quemó él, ya se apartó de eso. No lo guardó, sino lo sacó de su vida, lo destruyó. Capítulo 2, verso 3. Usted recuerda, la historia no la vamos a ver aquí ahorita, pero sabemos la historia que Satanás quería destruir a Job. Y Satanás, con permiso de Dios, en el capítulo 1 y capítulo 2 de Job, le trae a Job un montón de problemas, enfermedades, la muerte de sus hijos, se le robaron todas sus posesiones, quedó sin nada y enfermo, con la peor enfermedad que Satanás pudo haber encontrado. Pero dice entonces en el capítulo 2, verso 3, que Jehová le dijo a Satanás:
¿no has considerado a mi siervo Job? Fíjese, aquí Job ya está sin nada. Sus hijos ya están muertos. Su esposa ya lo rechazó porque lo ve todo como está, enfermo, apestoso, llagado. Y el Señor le dice a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? O sea, Satanás, oiga esto, hermano, Satanás se propuso a que Job se saliera de su integridad, que no siguiera siendo íntegro. Es lo que Satanás quería, ¿verdad? Pero, hermanos, el problema para Satanás era que Job ya había quemado todos los barcos. Job no tenía opción, ¿no? ¿Lo vemos o no? Job ya no tenía para dónde agarrar. Él ya había quemado todos los barcos y él había decidido ser íntegro, temeroso de Dios, apartado del mal. Para él no había otra vida, no había otro camino, no había nada donde él pudiera desviarse y tener un escape o un tiempo de refrigerio, podríamos decir así, del camino del Señor. No refrigerio la palabra, sino un escape, pues. Job había quemado todos los barcos, hermanos. ¿Sabe cuál es la prueba de eso? De que Job había quemado todos los barcos. Es Job capítulo 13, verso 15. En esa condición en la que él estaba, Satanás presionándolo para que abandonara su integridad, Job dice: he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. A mí me da ese mensaje. Job no tenía ningún barco donde subirse. Ya todos los había quemado. Lo único que a él le quedaba, la única opción que él tenía era seguir adelante, amando al Señor, siendo temeroso de Dios. Ese era su camino. Y por eso él dice: he aquí, aunque él me matare, aunque Dios mismo me matare, yo voy a seguir esperando en él. Amén. Pero muchos cristianos no tienen, seguramente todos nosotros, hermanos, no hemos llegado a ser como Job. Y seguramente todos nosotros tenemos más de algunos barquitos ahí guardados, por si acaso, ¿verdad? Si les pasa algo terrible, tal vez a alguien se le muere un hijo, Dios no lo quiera, pero suceden cosas así. Y si alguien no quemó todos los barcos y se le muere un niño, oh no, Dios me falló. Pero ¿cómo es posible? Y agarran su barquito para escapar, ¿verdad? Echar la culpa a Dios por lo que le sucedió, etcétera. Job no tenía para dónde. Él había quemado todos los barcos. Amén. Colosenses, leámoslo rapidito. Colosenses 3, hermanos, porque aquí habla de eso, de lo que el Señor quiere que hagamos. Colosenses 3, capítulo 3, verso 1. Estamos ahí, hermanos. Dice el verso 1 de Colosenses 3: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. La vida antigua y la nueva. Verso 5, mire esto, dice: haced morir pues. Para mí es lo que estamos hablando hoy, en esta tarde, de quemar los barcos, es esto: haced morir. Es quemar, destruir. ¿Qué es lo que tenemos que hacer morir? ¿Qué es los barcos que tenemos que destruir? Dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros,
fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Ojalá que nosotros ya hayamos quemado esos barcos, hermanos. Amén. ¿Cuántos ya quemaron esos barcos? Avaricia dice aquí, ¿verdad? Hay cristianos que no han quemado el barco de la avaricia. Y ahorita no están haciendo nada malo en respecto a eso, pero tarde o temprano, tal vez se sacan la lotería y se vuelven avaros, ¿verdad? Y sacaron la lotería y ¿qué importa a los demás? Mío. Ojalá hayamos quemado todos los barcos, hermanos. Pero dice aquí entonces, ojalá que seamos como lo que dice, vosotros anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora, dice verso 8, dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. ¿Cuántos ya quemaron ese barco de las palabras deshonestas de la boca? No levanten la mano, pero yo sé que hay cristianos que no dicen palabras deshonestas, pero el día que alguien les pisa el callo, se les salen las palabras deshonestas, ¿no? Hay personas que si les tocan a sus hijos, hermano, estaba guardado ahí dentro una fiera, ¿verdad? Una fiera. Y con palabras, pero de este tamaño, ¿verdad? A mis hijos no me los vas a tocar. Es triste. Palabras deshonestas. Verso 9, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Verso 12, lo contrario de quemar los barcos: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Tú estás dispuesto a eso o no? Sí, ahorita sí. Pero si mañana alguien me hace algo, saco mi barquito, ¿no? Me subo a ese barquito de la falta de perdón, del rencor, de la ira, de la venganza. Hermanos, que Dios tenga misericordia de nosotros, porque si no quemamos todos los barcos, en el camino nos están esperando dificultades, pruebas, cosas serias, pero que como Job no tengamos a dónde agarrar. Hemos decidido seguir a Cristo. Recuerdo ese coro que yo cantaba hace años donde yo conocí al Señor, ¿verdad? He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, decía el coro. Amén. Y la paz, y sobre todo, estoy en el verso 14, y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cantos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Amén. O sea, en ese pasaje yo encuentro que lo que el Señor está pidiendo es que destruyamos todas esas cosas que, si no las destruimos, si no renunciamos a ellas, si no las quemamos, que no existan para nosotros. Ya no más, ya no existe.
para mí eso. El rencor, por ejemplo, ¿verdad? Que tú pudieras quemar ese barco, decir, nunca, jamás quiero el rencor en mi vida. Y lo quemas. Y después cuando venga adelante alguien que te pisotee, te traicione, te haga lo que sea, tú no tienes rencor porque ya lo quemaste. Es lo que estoy hablándoles, hermano. Y barcos hay muchos, ¿verdad? Donde nos hacen salirnos del camino. Amén. Pongámonos de pie, hermanos, en esta tarde. Y cerremos nuestros ojos y meditemos por un momento. ¿Cuáles son esas vías de escape que tú tienes? O vías de donde te das vacaciones. Te cansas del camino, te cansas de abrazar la cruz. Te cansas de vivir una vida recta y en momentos te sales. ¿No quisieras destruir eso ya en tu vida? Tal vez son amistades que no son amistades que aman a Dios. Son amistades que te contaminan, te desvían, te meten cosas contrarias al camino de Dios. Pero no quieres dejar esas amistades. Recordemos que el fin de este camino es como el pueblo de Israel. Quedaron postrados en el desierto. Que no nos pase como a Samson, hermano. Que tú crees que solo es una movie, solo son videitos de TikTok, no es nada. Y que no te pase que un día no te das cuenta que, como Sansón, que Jehová ya se había apartado de él. Amén. Puede suceder. Oh Señor, ayúdanos. Más vale que destruyamos esos caminos, esos barcos, esas naves. Quemémoslas, que no quede nada. Que no quede nada. Cierra tus ojos, hermano. Por favor, cierra tus ojos. Esa aplicación en tu teléfono que te ha robado tanto y te ha contaminado tanto, ¿por qué no la has querido borrar de tu teléfono? Ay, no, es que ahí están todos mis contactos. Ay, no, es que ahí tengo un montón de fotos y videos que si borro la aplicación los voy a perder. Sí, eso sucede. Bueno, no lo borres, no quemes ese barco. Yo te aseguro que tarde o temprano vuelves otra vez y vuelves otra vez. Y Dios no lo quiera, pero puede llegar un día en que termines como Sansón, ciego y sin fuerzas, porque nunca quisiste quemar ese barco en tu vida. Amén. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, en esta tarde a reconocer en nuestra vida esas cosas que tú nos pides, Señor, que hagamos morir. Esas cosas terrenales, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos. Señor, ayúdanos a reconocerlas y destruirlas, para nunca más poder volverlas a tomar. Y que podamos, Señor, terminar nuestra caminata como Job, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, a quien Satanás mismo con toda su fuerza no pudo hacer que Job renunciara a su integridad, porque Job no tenía ya nada en su corazón, todo lo había hecho morir en él
había abandonado todos esos caminos. Por favor, Señor, te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Cantemos, hermanos. Mi corazón he fijado, Señor, en ti. Amén. Y así como el joven que se casa y hace sus votos de amor hacia su esposa y quema los barcos de tener otras amigas y de poner sus ojos en otras mujeres, lo hace por amor a su amada esposa. ¿Podemos hacerlo hoy? Mi corazón he fijado en ti, Señor, y te amo, dice el coro. Te amo, Señor. Por amor a ti, Señor, quiero quemar todo lo que me estorba. Amén. Tus brazos eternos reposo yo, pues de ti puedo depender y te amo, si te amo.